Unidad en un mundo dividido. Lo que nos une es más fuerte. Es triste vivir en un mundo dividido. Está tan dividido que hay guerras y las guerras son horribles. Hay grandes pérdidas, mucho dolor por las divisiones, por las diferencias de opinión o por la pura avaricia, por el egoísmo, por la sed de tener más y más, o por el enojo, o por el rechazo, o por la injusticia. Es triste que en el mundo lleguemos a tener divisiones que hasta causan pérdidas humanas, incluyendo niños pequeños, como pasó en Uvalde, Texas, niños asesinados por un jovencito de 18 años. Hay muchas cosas que nos pueden dividir, nuestros gustos, nuestro idioma, o incluso hasta la política, todo nos puede dividir. Pero ¿qué hay del pueblo de Dios que somos, de la iglesia? La iglesia también sigue esto de estar divididos, como decía Pablo en la carta a los Corintios, decían unos, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Pedro, y otros decían, yo soy de Jesús. La división es lo contrario a la unidad y no es lo que Dios quiere. Dios mismo es unidad, vive eternamente como uno y como tres a la vez, la Trinidad, y quiere que nosotros también podamos experimentar eso. Jesús mismo ora por unidad en Juan capítulo 17, y hoy estudiamos qué dice Pablo en esta carta a los Efesios en el capítulo 4, un pueblo formado por gente de diferentes tipos, que no todos pertenecían al mismo grupo. Había judíos, había romanos, había esclavos y había libres, padres e hijos, gente que solía creer en muchos dioses y en la magia, y otra gente que solo seguía tradiciones. La gente estaba dividida. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo les dice en Efesios capítulo 4, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Pablo en este versículo 4 dice, y 5 dice, todas las cosas que nos unen, un solo cuerpo. Todos somos miembros de un solo cuerpo que es la iglesia local. Sí, todos pertenecemos a la iglesia militante, ¿verdad? Todo el pueblo de Dios, pero se manifiesta en la iglesia local, donde debemos de tomar parte, donde somos el cuerpo de Cristo. Cada creyente como miembros nos necesitamos uno al otro. La unidad es lo natural en un cuerpo. ¿No les ha pasado que vas caminando en la noche y luego a la orilla de tu cama y te pegas en el dedo chiquito del pie? ¡Au! Duele muchísimo, y hay gente que hasta se lo ha roto, ¿verdad? Y no es cuando sientes que te duele algo que sabes para qué funciona en el cuerpo. Empiezas a caminar chueco y solo por el dedo chiquito, ¿verdad? ¿O qué tal las rodillas? Ahora, con la humedad, a los que ya estamos más grandes. A mí me han dado dolor de rodillas y me duele agacharme. Y digo, ¡ay, qué dolor, me duele! Pero imagínese vivir sin rodillas. Que las piernas no se pudieran doblar. ¿Cómo te sentarías? ¿Cómo te pararías? Está difícil. Por eso todos nos necesitamos, ¿verdad? Sería mucho peor no tener rodillas.
O qué tal un ojo, o los dos ojos, o que te falten los oídos, que el oído diga, no, yo ya no quiero estar en este cuerpo, o que la nariz diga, no, ya no juego, ya me voy. O la boca, mucho peor. Y así podemos seguir por todas las partes del cuerpo, la maravilla que Dios ha creado. No podríamos sin un miembro, ¿verdad? Y si Dios te puso aquí, tienes una función que hacer. Somos un cuerpo, necesitamos estar unidos, no separados, no divididos, sino que todos trabajar para el mismo lado. El objetivo que nos dé la cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Estamos unidos porque somos un solo cuerpo. Y luego dice Pablo, estamos llamados a una sola esperanza. ¿Cuál es esa esperanza que tenemos, que nos une? Pues la resurrección, la vida eterna en Cristo. Podemos confiar en Cristo. Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar en el tiempo designado por el Padre, que nadie lo sabe. Quién sabe, a lo mejor hasta nos toca verlo regresar en toda su gloria. No sabemos cuándo va a venir, pero va a regresar. Esa es nuestra esperanza que nos une, la resurrección. Y luego dice Pablo, una sola fe. ¿Una sola fe en quién? Pues en Dios, en su revelación. Dios habló en el Antiguo Testamento, en los evangelios y ahora por medio de su Espíritu Santo, y nos dice que va a haber un juicio, y los que hayan lavado sus ropas con la sangre del Cordero estarán con Él. Todo el que acepte a Cristo se le da el derecho de ser hijo de Dios. A Cristo, a nadie más. No le debemos nada a nadie más. Él es el que murió por nuestros pecados. Y no hay nadie más poderoso que Cristo. Ni siquiera la muerte puede contenerlo. Esa es nuestra fe que nos une en lo que Jesús hizo, dijo, prometió y nos mostró. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie más viene al Padre sino por Él. Él dijo que nos iba a enviar un consolador, al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? En Pentecostés, que celebramos la semana pasada, llegó el Espíritu Santo, y ahora tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Lo que dice Jesús se cumple, y esa es una sola fe que tenemos en Dios. Y luego dice que tenemos un solo bautismo. Un día decidimos obedecer y rendirnos a Dios. Le entramos al equipo, somos del mismo equipo, y la inscripción para entrar es el bautismo, como lo describe Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para pertenecer públicamente a Cristo. ¿Y qué pasa? Dejamos de coquetear con la novia y nos casamos. Dejamos de estar indecisos y tomamos un lado. ¿Estás o no estás? Porque no hay en medio. El que no está conmigo, dice Cristo, esparce. El que no está conmigo, la riega. Entonces, tenemos que tomar la decisión de unirnos al equipo ganador, porque el equipo ganador es el de Dios. Aunque parezca que ahorita nos metan unos goles, al final nosotros ganamos por goliza. Pero tienes que entrar al equipo, tienes que tomar esa decisión, tienes que bautizarte, ¿verdad? Tomarlo en serio, dejar de coquetear, de decir sí, no, no sé, hoy sí o no. Cuando uno se bautiza es que dice, ahora sí, soy de Cristo y Cristo es mío. Pero tiene que haber una decisión que nos une, el bautismo nos une, somos de los mismos. Cuando nos bautizamos, sin importar de dónde vengas, ni la raza que seas, ni el idioma que hables, si te has bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y has creído en Cristo como el Señor, eso nos une como un solo cuerpo. Y luego dice Pablo,
un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos, sobre todos, por medio de todos y en todos. Uno de los grandes puntos de nuestra denominación en particular, el sacerdocio de todos los creyentes. No necesitamos de sacerdotes, tenemos a Jesucristo, que es el mediador entre hombres y Dios. Dice la carta a los Hebreos, y Él está en cada uno de nosotros y actúa por medio de nosotros, de todos los creyentes. El mismo Cristo que está en ti es el mismo Cristo que está en mí. Tenemos al mismo Padre, tenemos al mismo Espíritu. Eso nos une, y lo que nos une como creyentes es mucho más fuerte de lo que nos divide. No dejemos que las divisiones que sufre el mundo, se metan a la iglesia. Lo que nos une es mayor, es eterno, es la sangre de Cristo que murió por ti y murió por mí. Imagínese esto. En el siglo I, al principio del cristianismo, los cristianos fueron perseguidos y los atrapaban y los metían al Coliseo romano, que era donde peleaban los gladiadores, y los llevaban a los cristianos a pelear. Imagínense que está en un equipo de estos cristianos que atraparon, y lo van a poner a pelear con unos gladiadores, con unos profesionales de la espada, de la guerra. Imagínense que está en este equipo de cristianos contra el otro equipo, y que en el equipo de usted se empiezan a pelear entre ellos. Cuando están en batalla, se empiezan a pelear entre ellos. ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Cómo piensa usted que va a reaccionar la gente? Se va a reír de ellos. Y se van a pelear y se están peleando entre ustedes. Se vuelven un hazme reír, se vuelven una burla, y peor, se vuelven un blanco fácil para su enemigo. Si no estoy unido, soy una burla y soy un blanco fácil para mi enemigo. De la misma manera la iglesia, si nos dividimos y nos peleamos entre nosotros, si no estamos unidos, la gente se va a decepcionar. ¿Cuál es la diferencia? Si aquí están igual o peor. Seríamos un hazme reír, y no habría diferencia entre el mundo y el poderoso pueblo de Dios. Pero si estamos juntos, damos batalla al enemigo y demostramos que lo que nos une es más fuerte y hasta puede inspirar a otros, ¿qué va a decir la gente? Va a decir, órale, mira estos, cómo se aman, cómo están unidos, y no son familiares. ¿No son familiares de sangre? No estamos unidos por eso, porque estamos unidos por el Padre Celestial, el Padre de todos, el mismo Espíritu de Dios, por Cristo, por nuestro Señor, que nos usa a todos y cada uno en su cuerpo. Somos del mismo equipo y nos une la misma esperanza futura, nos une la misma fe en este maravilloso Dios que se ha revelado en Cristo. Y ahora por su Espíritu tenemos este compromiso que declaramos en el bautismo. Estamos unidos a Cristo y unidos unos a otros. No necesitamos unos a otros porque somos del mismo equipo. Pero eso es lo bonito, y no acaba ahí, porque sí, en la iglesia hay unidad, pero también hay espacio para la multiforme sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan de eso? La iglesia está para enseñar la multiforme sabiduría de Dios, pero Dios también es personal, y a cada uno le reparte dones según la gracia de Dios, no conforme a nosotros, sino según la gracia de Dios. Y no significa entonces que todos tenemos que ser uniformes, sino que como Dios nos quiera usar, Él puede usarnos. En la iglesia hay unidad, no uniformidad, sino multiformidad. Hay dones repartidos, regalos, manifestaciones de su gracia. Dice
dice Pablo, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Está diciendo Pablo, nuestro Señor cuando triunfó y fue ascendido, era común que cuando regresaban de batalla gloriosa, ganando, pues repartían el botín, ¿verdad? Y es lo que está diciendo. Jesús está repartiendo el botín de la celebración de su victoria y nos da dones. Hay muchas maneras de servir según el Espíritu nos lo revele, pero siempre con el mismo propósito, ¿verdad? Hay unos que son apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles y profetas, pues ahí, ¿qué es un apóstol? Apóstol es un enviado. Si lo vemos de esa perspectiva, pues todos somos enviados. Profeta, ¿qué es un profeta? Alguien que habla la palabra de Dios. Nosotros hablamos la palabra de Dios, somos profetas. Evangelistas, los que comunican las buenas nuevas. También nosotros lo hacemos. Pastores y maestros, no todos son pastores. Muchos son maestros, pero no todos son maestros y pastores. Pero todos los pastores tienen que ser maestros. Pero hay otras maneras de servir. En otras cartas vemos los diferentes dones. Y yo no sé cómo Dios te lo pida, pero tú puedes trabajar de muchas maneras para Dios. Según Él te pide, tú debes de responder, pero siempre con el mismo propósito. El propósito de la iglesia es que seamos como Cristo, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Nuestro objetivo es que crezcamos y que seamos obra de servicio, que estemos para servir, para que la gente dé gloria a Dios, pero para edificar también el cuerpo de Cristo, para crecer. Imagínese un mundo así, donde todos alcancemos la estatura de Cristo. ¿Cómo sería el mundo? ¿Habría guerras? Pues no, habría paz. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo mantenemos la unidad de la iglesia, del cuerpo? ¿Cómo le hacemos? Dice, bueno, en los primeros 3 versículos, Efesios 4, 1 al 3, dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, le ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Por eso, dice, empieza este capítulo 4, por eso, o sea, considerando todo lo que hemos estudiado hasta ahora en la carta corta, pero muy significativa de Efesios, considerando todo eso, todo el misterio de Dios, cómo Dios nos ama, cómo nos ha demostrado su amor y cómo recordamos cómo éramos antes y cómo somos ahora en Cristo, Pablo nos ruega que no nos desviemos, sino que seamos luz, que seamos guía, como una perfecta humanidad. Nosotros debemos de modelar la perfecta humanidad. Vivan de una manera digna al llamamiento que han recibido. Dios no te pide que te quedes como estás, sino que respondas al llamado que has recibido en Cristo, a seguirle, a vivir de una manera digna como el llamado que nos ha hecho. Y esa es la pregunta. ¿Te estás negando a ti mismo? ¿Estás siguiendo a Cristo? Y en una manera más concreta de cómo podemos mejorar en la unidad de la iglesia o cómo podemos vivir en la unidad de la iglesia, necesitamos
ser siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Siempre humildes, amables, pacientes y tolerantes. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos de ser así? Siempre. No hay de otra. O sea, ese es el objetivo. Siempre, todos los días, a cada hora, a cada segundo, humildes, no fanfarrones, no aprovechados, no prepotentes, sino que estamos dispuestos a aprender, dispuestos a escuchar al otro, no orgullosos, siempre amables, tiernos, cariñosos, amistosos, viendo también por los demás, suaves al trato, pacientes y tolerantes, como veíamos en el libro que leímos. ¿Te falta paciencia? Pues fíjate cuánta paciencia tiene Dios contigo. ¿Te falta tolerancia? Fíjate cuánta tolerancia ha tenido Dios contigo. Nos toleramos unos a otros porque somos diferentes. No somos todos iguales. La iglesia no se trata de uniformidad, se trata de unidad, pero todos tenemos diferentes personalidades, diferentes dones. Por eso tenemos que ser tolerantes, pacientes, como Dios es paciente con nosotros. Y no solo eso, tenemos que hacerlo en amor. ¿Cómo se hacen las cosas en amor? ¿Se hacen enojados, gritando, refunfuñando? No, con alegría, con amor, como Dios nos trata, con amor, con perdón entre nosotros, vinculados por la paz. ¿Esa paz de dónde la vamos a sacar? De la confianza que tenemos en Dios, de la conexión que tenemos con Dios, la paz que solo Dios puede dar, la que te quita la ansiedad. Lo contrario de la ansiedad es la paz que tenemos en Dios, la paz que nos da la confianza en Dios. Y de esa manera podemos responder con amor, podemos ser humildes, podemos ser amables, podemos ser tolerantes, podemos ser pacientes, porque ya tenemos esa paz. ¿No se ha dado cuenta de eso? Cuando tiene algún problema, algún conflicto, si usted está en paz, dice, bueno, vamos a hacerlo así. O sea, tiene una capacidad de respuesta mucho mejor cuando uno está en paz, cuando uno no está ansioso. Eso pasa cuando uno tiene paz. Entonces, esa es la manera de vivir el llamado. ¿Qué le vamos a contestar a Dios? ¿Nos vamos a esforzar o a la primera nos vamos a dar por vencidos? ¿O vamos a demostrar que Cristo vive, que lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa? ¿Vamos a hacerlo a la manera de Dios, conforme al llamado que Dios nos hace? Si respondemos que sí, vamos a ser más fuertes, vamos a ser un buen testimonio, vamos a traer gloria a Dios, vamos a comunicar la multiforme sabiduría de Dios. Como leí esta semana, multiplicaremos nuestras alegrías cuando estamos juntos y vamos a dividir nuestros dolores cumpliendo la misión de Dios. Amén. Amén. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión, que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos, lado a lado en amor. Trabajemos unidos, lado a lado en amor. Como guardas celosos de tu hombre en que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos
su Hijo que nos da la salvación, y al Espíritu Santo que nos une en comunión, que somos cristianos lo sabrán, porque